Bueno, en este video les voy a explicar sobre la cinética química y el ejercicio 13.25. La cinética química es la rama de la química que estudia la velocidad de las reacciones y sus mecanismos. En este caso aquí tendríamos la infografía, tendríamos los subtemas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo los voy a mencionar la información que está aquí, pero la voy a explicar un poco más conforme vaya tocando cada subtema. Bueno, tenemos como la velocidad de reacción, que puede representarse como los cambios de concentración de los reactivos o los productos, y puede determinarse a partir de la desaparición de uno de los reactivos por unidad de tiempo o la aparición de uno de los productos que se forman por unidad de tiempo. En lugar de cantidad de sustancia en moles, se utilizan casi siempre concentraciones, expresada normalmente en mol por litro. Como unidad del tiempo se emplea generalmente el segundo. Por tanto, la velocidad de reacción se expresa normalmente en mol por litro entre segundos o m entre L. En este caso, en el subtema 2, la ley de rapidez, nos habla de, la expresión matemática que relaciona el cambio de concentración de un reactivo o producto por unidad de tiempo y que se determina experimentalmente. Siempre tiene un valor positivo y es proporcional a la concentración. En el tercer subtema tendríamos lo que es la relación entre la concentración de reactivos y el tiempo. Reacciones de primer orden, A entre, G, que es el gas, iría dirigido al producto. Vida media de una reacción, reacciones de segundo orden, reacciones de pseudo primer orden y reacciones de orden cero. Esas las voy a explicar poco a poco. Bueno, una reacción de primer orden es una reacción cuya velocidad depende de la concentración de un reactivo elevada a la primera potencia. Es una reacción de primer orden del tipo A, que iría hacia el producto. Por eso en este es el ejemplo de A, G es el gas, iría al producto. Bueno, en este caso no lo puse, pero tendríamos la velocidad será velocidad igual al cambio A entre cambio T. A partir de la ley de velocidad sería V igual a K, una constante, entre A. Y bueno, al combinar las dos primeras ecuaciones para velocidad obtenemos menos cambio de A entre cambio de T es igual a K entre paréntesis A. Y mediante el cálculo, esto es reordenando esta expresión e integrando, se obtiene la ley integrada de velocidad, que sería logaritmo natural entre paréntesis A, T, que sería el tiempo, entre A, 0, es igual a menos K, la constante, por T, que sería el tiempo. La vida media de reacción, sería otra medición de la velocidad de una reacción que se relaciona con la concentración y el tiempo. Es la vida media de un medio, que es el tiempo requerido para que la concentración de un reactivo disminuya a la mitad de su valor inicial, y podemos obtener una expresión de T, un medio, para una reacción de primer orden. Podría ser de la siguiente manera, se los voy a decir. Sería T es igual 1 entre K, logaritmo natural, entre paréntesis A, 0, dividido entre A, entre paréntesis, y la T, que sería el tiempo. Y otro punto es que la vida media de una reacción de primer orden es independiente de la concentración inicial del reactivo. Una reacción de segundo orden es una reacción cuya velocidad depende de la concentración de uno de los reactivos elevada a la segunda potencia o de la concentración de dos reactivos diferentes, cada uno elevado a la primera potencia. El tipo más sencillo comprende solo una clase de molécula como reactivo, que sería A, que iría al producto. Entonces, la velocidad será V es igual a menos cambio entre paréntesis A dividido entre el cambio del entre T. Tendríamos las reacciones de orden cero, que las reacciones de primero y de segundo orden son los tipos de reacciones más conocidas. Las reacciones de orden cero son poco comunes para una reacción de orden cero. Sería A, que iría al producto, V es igual a K, entre paréntesis A, y la potencia a la 0. Por tanto, la velocidad de una reacción de orden cero es una constante, independiente de la concentración de los reactivos.
Y bueno, en el subtema 4 tendríamos las constantes de rapidez y su dependencia de la energía, de activación y de la temperatura. Teoría de las colisiones en la cinética química. Y bueno, esta teoría se considera que una reacción elemental se produce cuando dos especies químicas chocan con la suficiente energía y con la orientación apropiada. Choque efectivo. Y bueno, la energía necesaria para que ello ocurra recibe el nombre de energía de activación. Y bueno, aquí tendríamos los mecanismos de reacción. Es comparable con la ruta que se sigue durante un viaje, las leyes de rapidez y las etapas elementales, descomposición del peróxido de hidrógeno y la reacción del yoduro de hidrógeno. Bueno, aquí voy a tocar un tema que serían, bueno, los factores que afectan la cinética. Los principales factores que afectan la velocidad de reacción son la concentración de reactivos, naturaleza de los reactivos, temperatura, catalizador y área superficial. Y bueno, factores que influyen en la velocidad de reacción, naturaleza de las sustancias, estado físico. Las reacciones son más rápidas si los reactivos son gaseosos o están en disolución. Superficie de contacto, grado de pulverización en el caso de sólidos. En las reacciones heterogéneas, la velocidad dependerá de la superficie de contacto entre ambas fases, siendo mayor cuanto mayor es el estado de división. Y bueno, la concentración de los reactivos, al aumentar la concentración, aumenta la velocidad. Bueno, también tendríamos lo que sería la superficie de contacto, grado de pulverización en el caso de los sólidos. Y concentración de los reactivos. La velocidad de la reacción se incrementa al aumentar la concentración de los reactivos, ya que aumenta el número de choques entre ellos cuando está diluida y cuando está concentrada. Temperatura. Un incremento de la temperatura provoca un incremento en la energía cinética de las moléculas, lo que hace que sea mayor el número de moléculas que alcanza la energía de activación. En el subtema 6 tendremos la catálisis, sustancia que aumenta la rapidez de una reacción mediante la disminución de la energía de activación. Rapidez catalizar, rapidez sin catalizar, catálisis heterogénea, catálisis homogénea y catálisis enzimática. En este punto voy a tocar varios puntos importantes, valga la redundancia, del mismo subtema. Factores que influyen en la velocidad de reacción. Catalizadores intervienen en alguna etapa de la reacción, pero no se modifican, pues se recuperan al final y no aparecen en la ecuación global ajustada. Modifican el mecanismo y por tanto la energía de activación. No modifican las constantes de los equilibrios y pueden ser positivos, hacen que la velocidad aumente, pues consiguen que la energía de activación baje. Negativos hacen que la velocidad disminuya, pues consigue que la energía de activación aumente. Y los catalizadores también pueden clasificarse en homogéneos, en la misma fase que los reactivos, y heterogéneos, se encuentran en distinta fase. Acá tenemos un más o menos ejemplo, que recordemos que en este caso sería lo de reacción exotérmica y reacción endotérmica. Como podemos ver, es que casi no se ve, pero sí, un ejemplo como este. La tendríamos como reacción no catalizada y la otra reacción catalizada, y reacción exotérmica y la otra endotérmica. También tenemos los catalizadores enzimáticos. De todos los procesos complicados que han evolucionado en los sistemas vivos, el más complicado y al mismo tiempo esencial es la catálisis enzimática. Las enzimas son catalizadores biológicos. Lo más asombroso de las enzimas no solo es que pueden aumentar la rapidez de las reacciones bioquímicas por factores que van de 106 a 1018, sino que también son altamente específicas. Una enzima actúa solo sobre determinadas moléculas llamadas sustratos, es decir, reactivos, mientras que deja el resto del sistema sin afectar. En este caso tendríamos el ejemplo, la enzima, en la otra tendríamos el sustrato. En el centro un complejo enzima-sustrato, en este caso. Y en el otro que sería los productos y la enzima.
Y bueno, en este caso este sería el ejercicio que me tocó, el 13.25. No sé si pueden ver bien. ¿Cuál es la vida media de un compuesto si 75% de una muestra de este compuesto se descompone en 60 minutos? Supongo una cinética de primer orden. Bueno, la vida media T, un medio, se define como el tiempo que tarda la sustancia inicial en reducirse a la mitad. A es igual a A0 entre 2. La ecuación de velocidad integrada para una reacción de primer orden es logaritmo natural de A entre logaritmo natural de A0 igual a menos constante K entre tiempo. Sustituyendo en la ecuación se obtiene la expresión de K en función de T, un medio. Pueden ver ahí logaritmo natural de A0 entre 2. El valor de la constante de velocidad es K. Y ahí sustituimos. Y bueno, el tiempo transcurrido cuando quedan 75% de la concentración inicial de sustancia es, y ahí sustituimos los valores y nos da el resultado. Eso sería.